que comenzar con China. A Gabriel le hemos visto cifras siempre en Estados Unidos. No habíamos comenzado con China hasta hoy. ¿Por qué hoy tenemos que abrir esta mesa con China? Justamente, es una sorpresa para los economistas lo que pasa a China. Los economistas somos como los médicos de medicina legal. Sabemos de qué muere después el paciente, ¿no? Y nos hemos olvidado de China, y reconozco también porque Estados Unidos era el tema, el foco. Y sin embargo, China es la economía que más contribuye al crecimiento de la economía mundial. En peso, contribución es mayor al de Estados Unidos, por ejemplo, por el lado de exportaciones, importaciones y el producto. Y por lo tanto nos preocupa que haya síntomas o por lo menos algunos elementos de enfermedad. Hay un cuadrito que yo quisiera, un gráfico siempre compartir para que ilustre, y ese es el comportamiento de las exportaciones y las importaciones. Si caen las importaciones de China en 12% en un mes y sus exportaciones 14%, para la economía mundial que exporta a China y trae productos de China, es un efecto. Y entonces preocupa, y sobre todo no es un dato, sino una tendencia que viene arrastrando. Por lo tanto, hay una preocupación del comportamiento de las importaciones chinas y exportaciones. Ambas descienden. Ambas han disminuido su comercio exterior, y es una potencia en términos de dinamismo del comercio exterior. Y el siguiente gráfico para mí es más preocupante por la información que se ha dado a nivel internacional, y es la observación en un mes, respecto a su mismo periodo, de una disminución de los precios. Siempre hemos puesto grafiquitos de incremento de los precios e inflación. Sí. Y alguna vez tú dijiste que a veces es más peligroso la deflación que la inflación. Porque el tema de la deflación es que después no es fácil curarla. La inflación le mete dinero y gasto. La deflación, cuando es un comportamiento generalizado. Hasta ahora es la observación en un momento del tiempo, en un mes, es el dato negativo. Pero la curva nos muestra exacto la tendencia. Y si este se repite, o sea, es persistente, y es de casi todos los bienes y servicios, no es de un producto. Cuando cae el pollo no hay deflación, sino cayó un producto. Cuando es del conjunto de productos y servicios, preocupa. Por supuesto que estos datos a nivel de la economía mundial se exageran. Ya están hablando de crisis en China y todo lo que puede hacer. Hay algunos datos, por ejemplo, el desempleo juvenil que ha aumentado en China. El desempleo en Chile normalmente da bajo 5%, pero el juvenil llegó al 20%, por ejemplo. Todos esos datos están señalando como que hay un entorno que hay que preocuparse y que hay que mirar con más cuidado lo que está pasando en la economía china y por sus efectos en la economía boliviana. Hay síntomas que llaman la atención, sobre todo porque tienen efectos, ¿no? Un estornudo nos puede causar grandes movimientos en Europa, pero sobre todo en América Latina, donde tenemos la atención puesta. Alberto o Jorge, quien quiera reaccionar a este primer elemento que lanza Gabriel. Sí, por favor. Sí, Alberto. Yo creo que el tema de China ahora es verdaderamente preocupante porque el efecto se está dando también en grandes empresas como Evergrande, que es una empresa gigantesca que ha estado muy involucrada en todo lo que era la construcción, y en realidad es una de las impulsoras del gran crecimiento de la China, pues en los más de 30 años que lleva ese crecimiento, y ha entrado en quiebra, y esta quiebra es muy seria y puede tener efectos, bueno, por supuesto, internos, pero de nuevo, el asunto de las exportaciones sí pueden tener efectos externos en todo el mundo. Prácticamente ahora todo el mundo le vende a la China. Yo recuerdo a un inicio, estamos hablando de que si en los años 90,
todavía la China exportaba estaño porque no tenía uso para su estaño, pero de pronto eso cambió y bueno, ya no exporta un gramo de estaño, sino importa todo el estaño que puede encontrar en el mundo. Bueno, importa, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que puede ocurrir si deja de comprarle al mundo en las dimensiones que lo estaba haciendo, pues yo creo que indudablemente va a tener un impacto en el conjunto de los países. Genera un hueco, ¿no? En quienes le Exactamente. venden. Y esto puede contribuir a ciertos signos recesivos que hay en algunos países industrializados, como en otros no industrializados, y además que está acompañado de un fenómeno que se presentó en los años 70, perdón, que fue la inflación y el desempleo, o sea, lo que se llamó ¿cómo era el nombre famoso que crearon de la mezcla de recesión? La estanflación. O sea, un estancamiento con inflación, una mezcla que no se había dado jamás y ahora parecería ser que puede repetirse. No así en Bolivia, que todavía ha podido defenderse de la inflación, incluso de la importada, pero pues uno podría pensar tal vez ahí que no hay una dinámica en la economía y por eso es que también los precios se pueden mantener bajos como se están manteniendo en nuestro país. Uh-huh. Hay que tomar en cuenta para América Latina, Horst, el factor chino, digamos que aislado o de manera específica, o de todas maneras hay que mirar los otros efectos, llámese Estados Unidos, Europa. No, hay que mirar a la China con mucho cuidado y hacer un seguimiento prolijo de la evolución de los próximos meses. Hay varios países de América del Sur que tienen a la China como su principal mercado de exportaciones. Si la demanda china se encoge, las exportaciones de estos países van a disminuir. Por lo tanto, va a tener efectos internos. Argentina es uno de estos que está en observación. Entonces, creo que estamos en un momento muy complejo de la economía internacional donde se mezclan las tendencias y lo que venía siendo anunciado hace tiempo por los economistas, los agoreros de la crisis, parece que está empezando a presentarse. Hay varios países en diferentes regiones que están en una situación muy complicada frente a lo que fue su pasado. Una economía que ha entrado en una situación de recesión se llama Alemania y es el motor de la Unión Europea, motor económico. Entonces, si la China entra en recesión, Alemania entra en recesión, eso va a tener unos efectos en cascada sobre el comercio internacional y pueden ocurrir muchas cosas complicadas, el movimiento de las divisas, el movimiento de los tipos de cambio, etc. Entonces, no es un momento para decir está todo normal, todo esto ya estaba previsible, es un momento para preocuparse sin llegar al pánico, ni mucho menos, pero hay que hacer un seguimiento prolijo y buscar también las fuentes más sólidas de información e interpretación.